y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Voy a leer la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, el verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien o les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde quiero compartir la palabra teniendo en cuenta eso específicamente. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando hablamos de todas las cosas, sabemos que están incluidas las cosas que no son tan gratas. A nuestra vida vienen situaciones muy gratas, muy agradables, pero vienen también momentos muy complejos, situaciones muy difíciles, asuntos por los cuales desearíamos jamás haber pasado o preferiríamos nunca haber tenido que enfrentar tales situaciones. Son diversas las situaciones que nos llevan a pensar de esa manera. Una pérdida económica, la pérdida de un familiar, de un ser querido, una situación difícil en el trabajo, en el empleo, una empresa que quiebra, fondos que se esfuman, que no vuelven, el desprecio de un ser querido, de un familiar, de alguien a quien se haya amado, situaciones, ¿por qué no?, incluso entre los hermanos de la congregación, de la iglesia, de pronto maltrato de parte de alguien, un malentendido que nos lleve a hacernos sentir muy mal, alguien que tenga autoridad y que la maneje mal y que esa autoridad mal manejada la use conmigo. Entonces, todas esas situaciones son cosas que no quisiéramos enfrentar, que no quisiéramos pasar por ellas, pero puede ser que vienen, puede ser que tenemos que enfrentarlas. Como también tenemos que enfrentar situaciones muy gratas, donde nos elogian, donde el negocio va bien, donde la economía es próspera, donde la pequeña empresa o el pequeño emprendimiento se vuelve una empresa, donde de nuestros familiares ni siquiera se enferman, a nadie le pasa nada, los vecinos y los hermanos y cercanos los vemos enfermos, pero los nuestros no, donde el que tiene autoridad pues de pronto nos prefiere, y todas esas cosas son gratas, ¿cierto? Pero lo que quiero que veamos en esta tarde es que, según lo que la palabra de Dios nos dice, tanto lo uno como lo otro provee al cristiano bendición, le trae algo de parte del Señor, le va a ayudar a bien. Tanto las situaciones incómodas y desagradables como aquellas exageradamente cómodas y agradables. Estaba mirando y quiero recordarles dos personajes. Hemos hablado tantas veces de la vida de José, el hijo de Jacob, el de los menores, no casi el menor, porque el menor era Benjamín,
pero sus últimos dos hijos entonces fueron José y Benjamín. Entonces José empieza una vida con privilegios muy agradables, muy gratos. Y es que se notaba en la casa de José que sí había privilegios para él. No sé cuál sería la razón. Uno pudiera decir que porque era de los menores, probablemente era un niño muy cariñoso, probablemente muy educadito, muy obediente a su papá. En fin, no sabemos exactamente la razón, pero lo que sí sabemos es que su papá le hizo una túnica especial a José. Era una túnica de colores que solo la portaba José, porque su padre se la hizo exclusivamente para él. Habían algunos detalles que sobresalían con respecto al buen trato de José, de tal manera que sus hermanos mayores lo habían notado. Así que lo que la Biblia nos muestra es que la intención de desaparecer a José viene por los privilegios que ellos ven que este niño tiene, privilegios que están sobre ellos. Entonces ellos son los mayores, pero el privilegiado, el mejor tratado, a quien le dan túnica de colores, es a José. Entonces viene una primera parte que es muy grata. A mí me dan y a los otros no. Y usted sabe, cuando tenemos hijos, con cualquier colombina ya se están echando pullas, ¿no? Ya están diciendo, mire, a mí me dio una colombina más grande. A mí me dio galleta Ducal y en cambio a usted le dio Saltín sin nada más. Entonces hay un momento grato para José por cuanto él puede lucir la túnica de colores y por qué no decirles, yo soy el único que tengo túnica de colores, a usted mi papá no le ha hecho nada. Entonces para José hay una temporada grata en que recibe los privilegios y puede lucir los privilegios. Pero luego de tener hasta cierta edad esos privilegios, la Biblia dice que cuando él va, ya se habla como de una edad adolescente, y él va a visitar a sus hermanos obedeciendo a la voz de su padre y va a llevarles cierta provisión que su padre les envía. La Biblia dice que cuando lo vieron venir, ya ellos dijeron, ahí viene, ahora sí que nos presuma nos presuma la manta, ¿cierto? Que la túnica ahora la presuma, ya que mi papá no está para que lo defienda. Así que lo primero que hicieron, si usted lee, es que le quitaron la túnica de colores. Esto era lo que lo hacía sentir orgulloso, se la quitan. Y ahora vienen las otras situaciones, pero lo primero que los ha ofendido a ellos es la túnica de colores, la que el niño presumía, porque el único que tenía túnica de colores era él. Entonces hay un cambio de situaciones, de ser el privilegiado, el cuidado, de ser el a quien lo defienden, pasa a estar a merced de la intención de sus hermanos. Y allí, en esa intención de sus hermanos, entonces es cuando comienza toda una situación, una serie de situaciones en la vida de José. Es metido a una cisterna. Dice la Biblia que la cisterna estaba vacía, entonces no se ahoga, porque si hubiese estado llena lo habían ahogado, pero no, estaba vacía. Entonces luego pasan unos ismaelitas por allí y alguien tiene la buena idea de decir, ¿para qué lo matamos? Pues ya que no hubo agua ahí para que se ahogara, pues vendámoslo más bien y no manchemos nuestras manos de sangre. Entonces convienen en venderlo, y lo venden y se lo llevan, y en Egipto lo venden otra vez y va a dar a la casa de Potifar. En la casa de Potifar llega como un servido, como un siervo, como un esclavo. Entonces
ya no tiene tales privilegios que tuvo en casa. Ahora es el que tiene que hacer todo, ahora es el que tiene que estar atento a oír y a correr para obedecer. Pero lo hizo bien. Y es más, el dueño de José, quien lo había comprado como siervo, se dio cuenta que algo especial había en José, porque todo lo que ponía en su mano prosperaba. Entonces recordamos la historia que le entregan todo. Dice que lo único que privó de estar en la mano de José fue a su mujer, por cuanto era su mujer, pero de resto todo estaba al dominio, a la autoridad, a las decisiones de José. Así que vuelve a tener otro privilegio. De esclavo pasa a ser entonces un mayordomo con unas oportunidades, ¿cierto? Con una autoridad especial. Pero ya estando en esa condición, conocemos la historia. La mujer de Potifar se enamora del muchacho, quiere tener relaciones sexuales con él. Él huye y entonces es acusado y va a la cárcel. Y entonces en la cárcel también empieza, como todo preso nuevo, a llevar de las situaciones difíciles por causa de que los otros ya llevan tiempo, hasta que se gana la confianza de la gente allá adentro y le empiezan incluso a dar oportunidades y a delegarle tareas, y Dios estaba con José. Bendito el nombre del Señor. Así que hay una preparación difícil, dura. Aprende a manejar propiedades, aprende a manejar ciertos negocios, aprende a manejar gente en medio de esas situaciones. ¿Quién creyera que Dios lo está pasando por una universidad extraña para que aprenda cómo tiene que hacer, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que tomar las decisiones cuando esté como gobernador de Egipto? Pero es todo un proceso de instrucción, de enseñanza. Seguramente que si no hubiera ido a la casa de Potifar, no hubiese aprendido a estar al frente de tareas de responsabilidad, porque en la casa era un niño mimado, era el niño consentido, era el que no mande a José, vaya a otro, porque es que él es el niño. Pero resulta que ahora en Egipto ya no es el niño, es el siervo, y entonces como siervo tiene que disponerse a hacer todo, pero en medio de esa condición de servidumbre le entregan autoridad para que maneje negocios, situaciones, gente, y entonces aprende a hacer lo que Dios ya estaba perfilándolo a hacer más adelante. En la cárcel estoy seguro que tiene que sortear situaciones muy complejas, tiene que mediar incluso en situaciones entre los mismos internos, y le va bien, porque la Biblia dice que entonces el que está a cargo de la cárcel empieza a delegarle tareas porque le va bien. Y los presos empiezan a buscarlo a él para que le solucione algunas situaciones, porque se ha ganado la confianza y han visto en él un hombre que sabe exponer, que sabe ayudar, que sabe aconsejar y que sabe entonces arreglar situaciones complejas. Entonces, hasta que ya termina su último año en la universidad y en la cárcel, aprendiendo lo que Dios estaba proyectándolo para que fuera, hasta que no aprende lo suficiente. ¿Quién creyera en la cárcel que iba a aprender? Pero allí Dios lo tenía aprendiendo. Cuando sale de la cárcel, va al palacio real, y entonces, después de que interpreta el sueño de Faraón, ya no lo mandan a hacer ninguna clase de curso administrativo, porque Dios ya lo ha venido pasando por esos diferentes cursos intensivos, un curso intensivo de administración. Bendito el nombre del Señor.
Entonces lo interesante es que en todo el proceso José nunca renegó contra Dios, nunca tuvo a Dios como un castigador. No, José se disponía a hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que pudiera agradar a Dios, y agradando a Dios, Dios estaba siempre con él y todo lo que estaba en la mano de José prosperaba. Gloria al nombre del Señor. Entonces luego inmediatamente que el faraón se da cuenta que en realidad hay un poder especial, hay una sabiduría especial en José, él dice: ¿y quién más sabio que tú para que hagas lo que me has dicho que debemos hacer? Y automáticamente, de recién salido de la cárcel a gobernador de Egipto, a administrar todo un gran imperio y a desarrollar un tremendo proyecto para poder abastecer la nación y naciones aledañas en los siguientes 7 años de abundancia, a tener provisión para cuando vinieran los 7 años de escasez. Y él lo entendió. Cuando sus hermanos vienen temerosos, porque cuando ellos dicen: ahora sí, es José, nos va a cobrar todo lo que le hicimos, todas las palabras feas que le gritamos, todos los puños que le dimos, el maltrato que le dimos, y como si fuera poco, él se acordará que lo metimos a la cisterna y de buenas estaba seca, no estaba llena de agua porque lo queríamos ahogar, pero él se dio cuenta que como no lo pudimos ahogar, lo vendimos. Ahora tiene el poder en la mano y nos va a cobrar todo eso. Cuando ellos estaban atemorizados y cuando le expresan su temor, entonces él les dice: no, ustedes no me trajeron aquí. Aquí me trajo Dios, porque Él tenía un proyecto conmigo, porque Él tenía un plan conmigo, porque Él tenía un propósito conmigo. Esto fue de parte del Señor. Él fue el que me dio toda ese curso intensivo para traerme aquí, para preservación de vida de muchos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es eso que situaciones tan contrarias vienen a convertirse en lo que lo forjó, en lo que lo hizo a él, en la escuela que necesitaba para donde Dios lo quería llevar? Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Así que la vida de José es una vida que nos muestra cómo las situaciones difíciles, si no nos desprendemos de la mano del Señor, nos van a ser más útiles que incluso los momentos de gloria, los momentos que tengamos, donde tengamos reconocimiento y donde nos estén dando entonces aplausos y todas aquellas cosas. Y otro personaje que veo en la escritura es David. David tuvo una niñez diferente a la de José, porque lo que la Biblia menciona de José es que hasta la adolescencia fue consentido por sus padres. A diferencia de David, antes que ser consentido, lo que deja entrever el pasaje bíblico que habla de la vida de David es que incluso era un jovencito que no era como contado entre los hijos de Elí. Es decir, que no estaba como a la altura de los demás. Parece que era entonces, por lo tanto, menospreciado. Uno de los, empezando por el oficio que le había sido encargado, que le había sido delegado a David. En el oriente, una de las profesiones más, más insignificantes, que no son pues como tan populares y no son para gente de pronto con alguna estirpe de familia, es la tarea o la función de ser pastores de ovejas. Es la profesión como más sencilla.
Y entonces, empezando por eso, era hijo de la familia, pero era a quien le habían encargado las ovejas. Es decir, que el oficio más humilde en la época y en el sector, el oficio más insignificante le había sido encargado a David, siendo parte de la familia. Otro asunto que me hace ver que no era tan consentido David es que cuando el profeta viene y le dice a Elí: trae todos tus hijos, porque ciertamente el Señor ha elegido de entre tus hijos para ser rey en Israel, él reúne a todos, pero no está David, entonces no están todos. Pero cuando van a comenzar dice: sí, podemos comenzar, ya aquí están, como que los importantes ya están aquí. Y ni siquiera menciona que falta uno. El profeta, la Biblia dice que tiene algunas fallas, porque cuando vio al primero dijo: ciertamente Jehová ha elegido rey de entre los hijos de Elí. Pero cuando él se le quiere acercar para ungirlo, el Señor le dice: te equivocaste. Y así falla en 2 o 3 ocasiones, hasta que ya los mira a todos, y ya los últimos que mira ya es con cierto recelo, porque ya van 3 ocasiones en las que ha fallado. Él piensa que es ese y Dios le dice: te equivocas. El hombre mira lo que está por fuera, lo que miran sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando ya no hay, ya el Señor le muestra que no está entre los que están en casa, tiene el profeta que preguntarle a Isaí: ¿falta alguno de tus hijos aquí? Ni siquiera es Isaí el que dice: falta uno, es el profeta el que le dice. Tiene que preguntarle, dice: sí, falta uno. Es que el muchacho se la pasa por allá cuidando las ovejas en el campo, él está por allá distante de acá. Entonces pensamos que pues Dios había elegido de entre estos y que no había necesidad de que viniera. Pero el profeta le dice: pues no vamos a comenzar a comer hasta que no venga tu hijo, hasta que no esté aquí tu hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces, por esas razones, veo cierta situación, cierto sesgo con respecto a David, a diferencia de José. Pero sabe una cosa, lo que veo en David es que esa situación que vive en familia no lo daña. Él no está pensando nada en contra de su papá ni de sus hermanos. Él está contento porque allá cuidando las ovejas se ha dado cuenta que Dios está con él. Y que cuando viene un oso, o cuando viene un león, o cuando viene una fiera y quiere hacerle daño a alguno de sus corderos o de sus ovejas, él se levanta y defiende el cordero y defiende la oveja. Y si el animal quiere atacarlo a él, él se levanta y lo mata. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que David es llamado, y cuando él viene, entonces dice la escritura en el capítulo 16, verso 10: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no me ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él e hizo traerlo, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora bien, otro aspecto que me llama la atención es que de ser un hijo que no era tenido prácticamente no era tenido en cuenta, ahora saben todos sus hermanos, toda su familia, y él sabe
que ha sido elegido como rey de Israel. Gloria a Dios. Cualquiera se le hubiera dañado la cabeza, hubiera empezado a hablar mal duro ya entre sus hermanos, diciendo: oh, cuidado, porque ya me ungieron como rey. Todavía no lo soy, pero cuidado, porque cuando lo sea, cualquier actitud fea de ustedes ahora me la pagan cuando ya esté establecido como rey. Gloria a Dios. Pero no, es un muchacho que recibe bien la situación benévola. Porque es que las dos cosas son, si las tomamos, si no sabemos cómo tomarlas, pueden ser dañinas, peligrosas, nos pueden destruir. Las situaciones difíciles pueden llevar a la persona a rechazar, a renunciar, a caminar en el evangelio, a hablar contra Dios, a maldecir, bueno, en fin, puede llevarlo a muchas cosas. Pero el beneficio, la benevolencia, el saber que vamos hacia la gloria y que ya fuimos los elegidos, también puede ser de mucho peligro. Y entonces lo que me llama la atención de David es que él sabe que ha sido ungido como rey, el Espíritu de Dios está sobre él, pero él sigue haciendo su vida normal. Dice que el Espíritu, bueno, entonces el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, quien era el rey en ese momento, y le atormentaba un espíritu malo que Dios permitió que lo atormentara. Y los criados de Saúl dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquemos a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tú tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado con pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y lo hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que me dejes a David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora David sabe que ha sido ungido como rey de Israel, pero no se le sube a la cabeza. David sigue siendo un hombre prudente, un muchacho prudente, un muchacho dispuesto, obediente, y precisamente haya gracia ante los ojos de David porque es prudente, es respetuoso, es un muchacho obediente y es vigoroso, fuerte, y Dios está con él. Entonces, ni las vicisitudes de la vida, las dificultades lo mueven, pero tampoco los triunfos, los elogios. Y ya entrando al capítulo 17, dice la escritura que entonces en cierto momento Saúl deja ir a David a su casa, y en esa temporada en la que viaja a su tierra y regresa, cuando regresa, encuentra dos ejércitos en línea de batalla, los filisteos, y está entonces el ejército de Saúl. Y es allí donde se da cuenta David lo que está pasando, y es que hay un gigante que se cruza la línea de batalla para desafiar al pueblo de Israel, y ya lleva 40 días en eso. Sale
semejante gigantón, y desafía al ejército de Saúl diciéndole: que me den uno que pelee conmigo, eso es suficiente. Si él me vence, los filisteos seremos sus siervos, y si yo le venzo, ustedes serán nuestros siervos. ¿Para qué hacemos matar más gente? Y todos los días venía y desafiaba a los ejércitos de Israel. Y la Biblia dice que el mismo Saúl lo había escuchado. Y en el versículo 11 del capítulo 17 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl estaba temeroso, todo el mundo tenía miedo, nadie se animaba. Yo creo que los soldados allí que fueron de pronto maltratados por algún general, por alguno de más alto rango que ellos, allí tuvieron la oportunidad de desquitarse. Oye, tú que eres tan valiente, ¿por qué no vas y peleas? Pero nadie se arriesgaba. Esos que eran valientes con los soldados, ya con el gigante sí les dio miedo, y todos estaban temerosos. Llega David, pregunta qué pasa con ese gigante que se está metiendo mal. Por cuanto está desafiando los ejércitos del Dios viviente. Le dan razón, dice: sí, este gigante está ya, nos tiene ya, pero sin saber qué hacer, porque quién se le mide. Y David dice: ¿y qué le darán al hombre que pelee con ese gigante y quite ese oprobio de Israel? Y le dicen: el rey ha dicho que va a exonerar su familia de tributo, que le va a dar propiedades, los va a bendecir mucho, y que al que la venza lo va a hacer su yerno, le va a dar su hija por mujer. Y David está preguntando y dice: quizá estos están hablando de más, pero va por allá a otro lado y también va y pregunta, y le dicen las mismas palabras. Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 15 que David había ido y vuelto. Había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Eso me llama la atención también. Oiga eso, estaba en el palacio, pero cuando venía a su casa, venía a apacentar las ovejas. Hay gente que cuando tiene una oportunidad, se le olvida hasta de qué comía allá en la finca, allá en la vereda de donde es, porque ahora está en la ciudad. Le puede pasar a gente aquí en Bucaramanga: no, es que estoy en Bucaramanga ahora, y llega a la tierra a preguntar que qué clase de plátano es eso que le van a dar, cuando con eso lo criaron. Pero David no tenía tal problema. David dejaba el palacio y cuando llegaba iba a pastorear sus ovejas. Un hombre que no se dejó dañar en absoluto por las situaciones que vinieron a su vida. Entonces dice la Escritura en el capítulo 17, dice el verso 24, que todos los varones de Israel que veían a este hombre huían de su presencia. Cuando David les preguntó al uno y al otro por ahí qué darían al hombre que quitara ese oprobio, dice en el versículo 28 que lo oyó hablar Eliab su hermano y con aquellos hombres, y se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le pegó una tremenda regañada. Pero tampoco la regañada lo desalentó. David le contestó a su hermano: pero no solo hablo, hermano, déjeme que yo solamente estoy hablando. Pero es referenciado con Saúl, que ya lo conocía. Y entonces dice la Escritura que le dieron aviso a Saúl que David había dicho que él enfrentaría al filisteo.
Y fue traído, dice la escritura, versículo 31, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, su siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás, porque este filisteo es diestro para la guerra desde tu juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Trató de vestirlo con vestiduras de guerrero, pero no pudo andar con ellas. Lo cierto fue que fue al lugar donde estaba el filisteo y sin mediar palabra cruzó la línea de batalla. Y cuando fue menospreciado por el filisteo, solamente expresó unas palabras, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te va a entregar en mi mano y voy a ofrecer tu carne a las aves del cielo. Voy a cortarte la cabeza. Y conocemos la historia de esa gran batalla y de esa gran victoria. Pero esa victoria trajo otra situación. Dice la escritura en el capítulo 18, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto David y Jonatán. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba. Mire, con todo eso era un hombre honesto, respetuoso, estaba dispuesto a la obediencia, iba donde Saúl le mandaba, dice, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos con David, volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl miles y David a sus 10,000. Esto le trajo otra situación, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí tan solo 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día, que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba el arpa con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en la mano. Esto de tocar el arpa como los otros días me llama la atención. Él no pierde la cordura. La alabanza del pueblo no le daña la cabeza a David. David sigue comportándose, David sigue su prudencia, y David sigue haciendo lo que era acostumbrado a hacer. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice la escritura que tocaba el arpa como solía hacerlo los otros días. Ese día
Fue el primer intento que Saúl tuvo contra David. Dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Alabanzas al nombre del Señor. Y quiero decirle algo. Hubo un lapso de tiempo considerable desde el momento en que David es elegido y es ungido como rey. Aproximadamente 20 años pasaron. Sirvió a Saúl una cantidad de tiempo. Tuvo que salir de la ciudad, huir a diferentes lugares, esconderse, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él dijo, no extenderé la mano contra el elegido del Señor, sabiendo que él había sido ungido como rey. Así que esperó en Dios, considerando que lo que estaba pasando Dios lo estaba permitiendo y seguramente lo estaba preparando para cuando ahora sí estuviera en el reino. Bendito el nombre del Señor. Vivió en cuevas. Le tocó irse por allá y pasarse por loco por allá entre los filisteos. Se unió un tiempo a los filisteos y también estuvo por allá dirigiendo tropas filisteas. Claro que no en contra de Israel, pero estuvo evadido, estuvo por allá en el exilio, escondido, huyendo, escondiéndose una y otra vez y en una y en otra parte, pero esperando en Dios, porque los que confían en el Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando David se establece como rey, es un hombre que conoce el campo, que conoce el asunto de la guerra, que conoce el pensamiento militar, que conoce la estrategia militar, y es un estratega extraordinario, que de ahí en adelante las victorias que se vienen son tantas que no las hubiera podido alcanzar si hubiese estado por allá en contra de la voluntad de Dios, tal vez quejándose, tal vez hablando mal de lo que Dios, si Dios me ungió, ¿por qué me deja en esta condición? ¿Por qué me deja pasar estas situaciones tan difíciles? No, esperó en Dios. Alabanzas al Señor. Y es que en uno de sus salmos él dijo, parecía que estaba acelerado, angustiado, como cansado de la persecución que tenía, como que ya quería como tal vez hacer otra cosa, pero de pronto le dice a su alma, alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Calma su alma, le dice tranquilícese, Dios sabe para dónde nos lleva, Dios sabe para dónde vamos, no importa que estemos pasando dificultades, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No se dejó descontrolar cuando hubo dificultad, pero tampoco se descontroló cuando hubo gloria. Esperó siempre en el Señor. Y hay una parte de las expresiones de David que yo creo la uso mucho porque me llama mucho la atención. David se erigió como ese gran rey, como ese rey que fue reconocido como un muy grande rey en toda la región. Le respetaban porque donde quiera que salía tenía victorias. El pueblo lo amaba y lo respaldaba a muerte. El pueblo de Israel se creció, se engrandeció en el reino de David. Pero me parece que cierto día a David le iban a hacer un homenaje, porque a veces los seres humanos son
a eso, al homenaje, y le iban a hacer un homenaje, y yo veo como que cuando comienzan las palabras de elogio para David por todos los triunfos y toda esa extraordinaria estrategia que ha tenido para ganar las batallas, él hizo callar a la gente para decirle: no, a mí no, adoremos al Señor, no a nosotros, sino a su nombre, la gloria y por su verdad. Entonces de David se habla como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que pasó por las dificultades, menosprecio, persecución, hambre, exilio, escondites, traiciones, etcétera. Pero que eso no lo doblegó porque Dios estaba con él. Y nunca habló en contra de Dios. Pero cuando vinieron las glorias, cuando vinieron los elogios, cuando vinieron los triunfos, cuando vinieron las victorias, tampoco se dejó dañar, porque dijo: Él es el que ha hecho todo esto. Estos han confiado en carros y aquellos en caballos. Yo lo único que he hecho es confiar en el nombre de mi Dios. Y he levantado y he seguido en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero recordar el versículo con el que comenzamos. Y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero decirle, hermano, en esta tarde, puede ser que hayas tenido cuna de oro y que ahora estés pasando dificultades. No reniegues, no maldigas, no animes, no la presencia del Señor, que a los que aman a Dios cosas le ayudan a bien. Y yo quiero decirle, esa dificultad pasando, esto va a tomar su fin. Dios le va a permitir, se lo aseguro en nombre de Jesús, si no pierdes la confianza en el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Si has tenido dificultades de niño y ahora esas dificultades, esas situaciones quieren dañar tu juventud o quieren dañar tu adultez, no lo permitas. Que si Dios permitió que pasara eso, es para que seas fuerte y para que sirvas y para que ayudes a alguien. Alabado sea el Señor Jesús. Pero claro, también si estamos pasando por un bonito momento de gloria, donde recibimos me gusta a todo lo que decimos, donde buenos comentarios vienen por todo lo que hacemos, donde el negocio nos prospera, donde la familia es una bendición, donde tengo como estrenar carro nuevo todos los años. Si quiero, cuídate, no se vaya a dañar tu corazón. Puede dañar. Entiende que lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos lo ha dado y que Él es el dueño, como dijera el Salmo 24 de Jehová. Es el mundo, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que solo eres un administrador. Debemos vivir agradecidos. Pero quiero terminar diciéndole, no se te puede olvidar que todo lo que ocurre en nuestra vida nos va a ayudar a bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Las veces que hemos tenido familiares enfermos, claro que nos hemos angustiado, claro que hemos tenido temores, pero ha venido a ser una bendición tan grande que esas
oportunidades o esas situaciones se han convertido en oportunidades para dar testimonio de que el Dios que nos llamó a su iglesia es glorioso y se ha manifestado poder y ha sanado. Alabanzas al nombre de Jesús. Con mi esposa, de las dos familias, tenemos testimonios para dar. Una de sus hermanas resultó con un cáncer en un seno, terrible el cáncer. Decían los médicos que era una cuestión muy extraña, que eso entre no sé cuántos miles había un caso y ella era ese caso. Parecía ser que humanamente no le daban ninguna expectativa, ninguna esperanza. Pero la familia comenzó a orar y de manera extraña reventó y salió todo lo malo que había y la sanó el Señor. Así que esos momentos de angustia han venido a tornarse en bendición, porque los que confiamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo he contado que después de un año de ser esclavo de una clínica con mi hija mayor, Dios nos dio la victoria una tarde, una noche, un jueves en un culto de oración, cuando dijimos no más. Cuando dijimos no más, no podemos seguir en esto, la vamos a entregar al Señor. Señor, la obra. Y Dios hizo, Dios la sanó, Dios la glorificó, Dios nos ha dado la oportunidad de testificar de esos momentos aparentemente trágicos y difíciles. No te olvides, Dios está con nosotros y Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Si pasamos por dificultades, para algo Dios va a usar esas dificultades. Y si vienen bendiciones, cuídate, no te dejes dañar de ellas, que Dios quiere enseñarte también a tener bendición, a ser prosperado en lo material, para ver cómo manejas la vida cuando eres prosperado económicamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es la situación que estás viviendo en esta tarde? En este día, ¿cuál es la situación que vives? ¿Es una situación de enfermedad que te angustia, que te aterroriza? Oh, confía en Dios, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Alma mía, ¿por qué te asustas? ¿Por qué se atemoriza? Alabanzas al nombre de Jesús. Alma mía, no se descontrole. Bendito el nombre del Señor. Confía en el Señor. Confía en Dios. Él hará. ¿Cuál es la situación? Tal vez una situación económica que te tenga al borde del espanto, del susto, al borde del descontrol mental. Tranquilízate, que de alguna parte Jehová traerá salvación. ¿Tienes un problema familiar? Bájale el volumen a tu voz y confía en Dios, que Dios hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cual fuere tu situación en este día, vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle a Él que Él se glorifique en esta oportunidad en nuestras vidas. Yo no sé cuál es la oración que necesitas hacer hoy, pero yo te invito para que lo hagas. Oh, qué bueno que te puedas convencer. Ojalá te convenzas que los que confían en el Señor, o los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oremos en el nombre de Jesús. Si alguien en los cultos que hemos venido haciendo
Alguien ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor, de arrepentirse, de iniciar el evangelio, de bautizarse en el nombre de Jesús. Háganoslo saber. Estamos dándole doctrina a varios hermanos que están en proyección de bautismo en el nombre de Jesús. Algunos estamos haciéndolo de manera presencial, otros estamos haciéndolo en línea. Entonces, solo háganoslo saber, que estamos para orientarle, para compartir la enseñanza de la palabra, para que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia. Te damos gracias, mi Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias te doy en esta noche por tu palabra. Sé que tu palabra hará lo que es necesario que se haga en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, glorifícate en cada persona que hoy te pide, Señor, su ayuda, su dirección. En el nombre de Jesús, que nuestra mente sea abierta, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para echar mano de tus promesas, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.